Nuestra primera diapositiva tiene como tema los carbohidratos. En esta diapositiva le vamos a explicar el concepto de los carbohidratos. Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta es la primera fórmula biológica del almacenamiento y el consumo de energía que muestra el cuerpo humano. Los carbohidratos y sus características. Nos acompaña en esta diapositiva dos imágenes, los cuales nos están mostrando los carbohidratos y sus características. Bueno, los carbohidratos generalmente se hallan en gran cantidad dentro de la dieta de las personas. Se encuentra en gran variedad de alimentos, los cuales son incluidas en frutas, el pan, las papas, las pastas y además son comúnmente conocidos por estimular la energía de las personas. Los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Son solubles en el agua, almacenan energía, están compuestas por el carbono, oxígeno, hidrógeno y se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y los animales, el cual es muy importante para nuestro cuerpo. Su clasificación. Tenemos tres tipos, los azúcares, las féculas y las fibras. Los azúcares. En este grupo tenemos la glucosa presente en la mayoría de los alimentos de origen vegetal, ya sea en la fruta y la miel, que encontramos en la leche y en los vegetales. Como segundo, féculas. Las féculas están en los cereales, las patatas, las calabazas, la raíz de la remolacha y la zanahoria. Terceros, tenemos las fibras. En las fibras encontraremos exclusivamente los alimentos de vegetales, ya sea la fruta, las legumbres, los cereales en grano. En esta diapositiva también estamos observando una imagen donde nos dice que los carbohidratos son simples y complejos. Se clasifican en esas dos. En los simples encontramos los monosacáridos y entre otros, el cual la imagen les está explicando muy sutilmente, bien explicada, lo que significa cada una. Función de los carbohidratos. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía que es aportada en forma de la glucosa a todas las células de los organismos. En esta encontramos también otra imagen donde dice las funciones de los carbohidratos. La fuente de energía que almacena energía y forman parte de la estructura celular. La principal función de los carbohidratos es energética. Alguna clasificación puede preferirse en, que lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, que son simples y complejos, que se lo voy a explicar en la anterior, pero se los voy a explicar ahora. Los simples que corresponden a la absorción rápida, el alimento se absorbe rápido al cuerpo, y los complejos que correspondía a la absorción más lenta. Entonces las funciones de los carbohidratos en el organismo. Este también ejerce una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena ya en los músculos, otra se almacena en la parte del hígado y, y otra también se anivela en la glucosa de la sangre, pero ya sea en nivel bajo. Segundo tema, los lípidos. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerinas u otros alcoholes. Bueno, el concepto de lípidos es un compuesto biológico que se clasifica conjuntamente por su estructura. Este contiene el carbono, hidrógeno y oxígeno. Están formados principalmente por los ácidos grasos
y glicerina, o como dije ahora, los alcoholes. Los lípidos son los que están en la siguiente imagen que podemos observar en esta diapositiva. Ya son productos grasos, los cuales también forman una parte importante en nuestro cuerpo. Característica de los lípidos. Una de las características principales de los lípidos es que este no interactúa con el agua. Estos son, este rechaza el agua y significa que no interactúa bien con los solventes polares del agua, pero sí puede interactuar con la gasolina y el cloroformo. Esta es una de las características principales de los lípidos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. Los saponificables pueden ser simples y compuestos. Explicamos los simples. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno y el fósforo, el azufre y la biomolécula, los cuales también se llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Y también se divide en el no saponificables. Estos pueden ser terpenos, esteroides y prostaglandinas. Esta es la clasificación de los lípidos en su entorno. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de función biológicas, ya sea la función de reserva energética, función estructural, función transportadora, función hormonal, función biocatilizadora y función térmica. Todas estas son muy importantes para el buen funcionamiento de los lípidos. Vamos a explicarles algunas. La función de la reserva energética. Estos están constituidos por los triglicéridos y son la principal reserva de energía de los animales. La función estructural. Estos son los glucolípidos y el colesterol. Forman las biocapas lípicas de la membrana celular. Las funciones reguladoras hormonales. Estas son las vitaminas. Estos son los esteroides. Las hormonas esteroides y regulan el metabolismo y su buen funcionamiento. La función transportadora. Este transporta desde el intestino hasta su lugar de destino que realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos. Función de la biocatalizadora. En este papel favorece y facilita las reacciones químicas que se producen a los seres vivos. Y por último, que es la función térmica, que es el papel que desempeña como reguladores térmicos del organismo, evitando de que el cuerpo pierda el calor. Entonces, estas son las diferentes funciones de los lípidos en nuestros cuerpos. Nuestro tercer tema es ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las características. Estas están constituidas por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferentes y especifica la localización sobrecelular y son fundamentales para la vida del organismo. Clasificación del ácido nucleico. Los seres vivos tienen dos tipos de ácido nucleico, el cual es el ADN y el ARN. El ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. El ADN es el material genético, el cual tiene dos funciones, como primero, almacenar la información genética.
El ADN dirige la síntesis de proteínas ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Estas proteínas son específicas de cada especie y organismo y son las responsables de las características del organismo. Como segundo, transmite la información genética de una célula que va de generación en generación, ya sea de las células hijas. El ADN de la duplicación del ADN. Las células reciben una copia exacta de ese material genético. De este modo, los caracteres hereditarios se transmiten de padre a hijo que van de generación en generación. La función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN. Por lo tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida del ADN. Este es la clasificación del ADN y el ARN, el cual son los dos tipos que existen hasta el momento. La función. El ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteína, constituye el material genético y forma los genes. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Características de las proteínas. Las proteínas son moléculas de gran tamaño complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Las siguientes características son: las proteínas son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también de oxígeno y carbono. Las proteínas son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental de las células. Las proteínas son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Las proteínas son considerados como los ladrillos que conforman los huesos, músculos y cabellos y otras partes del cuerpo. Las proteínas, como las enzimas, son elementos funcionales que intervienen en las relaciones metabólicas. En esta diapositiva miramos la gran importancia que tienen las proteínas y las características de cada una de ellas y qué función cumplen en nuestro cuerpo. Clasificación de las proteínas. Según su composición puede ser simples y complejas. Las simples son aquellas que al hidrolizarse solo producen aminoácidos. Las complejas son aquellas que al hidrolizarse solo producen aminoácidos y otros componentes orgánicos e inorgánicos. Según su conformación, fibrosas o globulares. Fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas formando estructuras compactas llamadas fibras, ya sean los colágenos, ya sea la elasticidad de la piel. Y las globulares, estas están conformadas por cadenas que adoptan una forma esférica, ejemplo, las enzimas, los anticuerpos, las hormonas. La mayoría de las proteínas que conoces pertenecen a esta clase. La tercera, según su solubilidad, el cual esta forma de clasificar las proteínas tienen en cuenta su solubilidad en las diferentes disolventes, ya sea como el agua, la sal, el alcohol. Estas son las diferentes clasificación de las proteínas, los cuales se derivan en tres. Espero que les haya gustado el tema y haya quedado bien explicado. Funciones de las proteínas.
Son varias y bien diferenciadas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Aquí estamos observando un video sobre las funciones de las proteínas, ya sea la función estructural que da colágeno, funcionamiento del movimiento del cuerpo, la función inmune, tenemos buen inmunológico nuestro cuerpo, función hormonal del crecimiento, función digestivas y transporte de nutrientes. Eh, También está implicada a relacionar nuestro cuerpo con bastantes movimientos y buenas vitaminas a la hora de manejar nuestro cuerpo. Tenemos que tener claro todas las funciones y las proteínas que van a nuestro cuerpo diariamente. Es algo común, el cual nos sirve de mucha información, porque es algo que se debe saber, ya que es algo cotidiano.